¿Alguna vez han pensado en aquellas fobias que son tan extrañas que te hacen preguntarte qué es lo que una persona es capaz de hacer para detener este sufrimiento? Bueno, en este video narraremos la segunda historia del volumen 1 de Uzumaki, donde veremos cómo las espirales siguen atormentando a la familia de Shuichi, especialmente a su madre. Así que apaguen las luces, pónganse sus audífonos y disfruten de este video. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! En el capítulo anterior presenciamos cómo fue que la obsesión por las espirales invadió la mente del padre de Shuichi y lo llevó a una horrible muerte. Luego de que el humo de la cremación de su cuerpo formara espirales en el cielo, este mismo fue descendiendo mientras formaba su cara. Esto hizo que Yukie, la madre de Shuichi, enloqueciera y empezara a gritar y reírse de una manera preocupante, por lo que inmediatamente llamaron a una ambulancia para llevarla a un hospital. Mientras las enfermeras trataban de tranquilizarla en lo que llegaba el médico, ella solo repetía gritando una y otra vez que tenía miedo. En eso, la madre de Shuichi se fija en el peinado de una de las enfermeras, el cual formaba una espiral, lo que hizo que se pusiera muy histérica, repitiendo que tenía miedo de la espiral. Kirie nos dice que desde ese momento, la mamá de Shuichi desarrolló una fobia extraña hacia las espirales. La madre de Shuichi fue hospitalizada, pero su fobia empeoró. Cualquier cosa que formara una espiral la enloquecía. Esto provocó que tuviera miedo de su propio cabello y los rizos que éste tenía, así como los remolinos que se formaran en él, por lo que se rapó. Así que ahora tenemos a una mamá de Shuichi pelona. Pero eso solo era la punta del iceberg, pues eventualmente se percató de que sus huellas digitales formaban espirales. Y sí, pasó justo lo que están pensando. Llegó a tal extremo de cortar las yemas de los dedos de sus manos y pies. Shuichi le explica que para su mamá, todas las espirales que ven son iguales a su esposo al morir. Su madre asegura que su esposo se dirige a ella mientras le dice: "Oye, querida, apúrate y conviértete también en espiral". Gracias a esas alucinaciones, Shuichi se ve obligado a usar gorra y guantes para que su mamá no vea los remolinos que forman su cabello ni las huellas digitales en sus manos, e incluso hasta los doctores y enfermeras deben tener cuidado con eso. Sin embargo, Shuichi se mantiene optimista, pues gracias a estas medidas de cubrir las espirales y después de que su madre eliminara todas las espirales de su cuerpo, ella ha podido estar tranquila, así que solo resta curar su fobia, lo cual será fácil ahora que Yukie está más calmada. O eso es lo que Shuichi pensaba en ese entonces. Más adelante vemos a Shuichi acompañando a su madre al consultorio del director del hospital. Él le pregunta a Yukie cómo se ha sentido últimamente, y ella le responde que en realidad se siente muy bien. Le pregunta si aún le tiene miedo a las espirales, a lo que le contesta con una cara algo preocupada que sí, aún le asustan. El director le propone transferirla a un hospital psiquiátrico, pero mientras conversan, Shuichi se percata de algo muy preocupante. En la pared detrás del director hay un dibujo anatómico que muestra los órganos del cuerpo humano. De primera impresión, uno pensaría que no hay nada malo en ello. Sin embargo, este póster desataría todo el caos, pues lo que preocupa a Shuichi es que se ve un órgano que está dentro del oído, y para su suerte, ese órgano tiene una marcada forma en espiral. Shuichi comienza a sudar pasmado y se mantiene concentrado en ese dibujo, pues sabe las terribles consecuencias que este causaría si su madre llegara a verlo. Debido a esta distracción, su madre tiene que hablarle repetidas veces para que le haga caso, y cuando Shuichi logra reaccionar, el director le pregunta si hay algo en la pared que lo inquieta, mientras regresa a ver el póster. Inmediatamente, Shuichi se levanta de su asiento y grita que no sucede nada, logrando evitar que su madre vea la lámina. Sin embargo, nota que su hijo actuó de manera muy extraña. Más adelante vemos a Shuichi y su madre en una habitación discutiendo sobre la posibilidad de internarse en el hospital psiquiátrico, pero Yukie dice que no quiere ir a ese lugar especializado ya que ahí era donde internarían al padre de Shuichi. Él le insiste en que vaya para que se cure de su fobia más rápido y que deje de estar lastimándose, pero ella le responde que eso ya no será un problema, pues no tiene intenciones de herirse debido a que se ha deshecho de todas las espirales de su cuerpo. Shuichi se muestra nervioso al escuchar esto, ya que sabe que eso no es verdad. Le falta la espiral del oído, pero solo le da la razón mientras trata de cubrir su rostro con su gorra. En eso suena la alarma de las 5, lo cual hace que Yukie inmediatamente cubra sus oídos con sus manos vendadas, y gritando dice que odia ese sonido, pues según ella es como un remolino girando dentro de sus oídos, cosa que pone a Shuichi aún más nervioso. Y de hecho es muy curioso, pues en el capítulo pasado vimos que a Shuichi también le molestaba mucho esta alarma. Cortamos a una escena donde se encuentran Shuichi y Kirie caminando por la calle. Él le cuenta a Kirie que pensaba que las únicas espirales del cuerpo eran las huellas digitales y los remolinos del cabello, pero descubrió las del oído.
Mientras hace un dibujo en la tierra de esa espiral, le explica que es un órgano llamado cóclea, el cual es el encargado de percibir el sonido, y es, quizá, la espiral más evidente del cuerpo. Shuichi se pregunta qué es lo que ocurriría si su madre se diera cuenta de la existencia de esa espiral, y él mismo se responde que no lo sabe, pero ya cortó sus huellas digitales. Esto deja preocupada a Kirie, ya que no sabe qué es lo que podría pasar si la madre de Shuichi descubre esto, sabiendo que ha sido capaz de lastimarse muy severamente con tal de deshacerse de las espirales de su cuerpo. Ya en la noche vemos que Yukie se encuentra durmiendo, pero de repente ocurre uno de los miedos que estoy segura que más de uno de ustedes ha tenido. Un enorme 100 pies empieza a subir a su cama y se va acercando a su oído. Cuando está a punto de meterse en él, la señora despierta y se percata de esto, así que reacciona inmediatamente golpeando el 100 pies, haciendo que caiga al suelo. Ella, al verlo corriendo por el suelo, grita de miedo y le lanza un reloj despertador que le da de lleno, matando al artrópodo. ¿Y ustedes saben qué es lo que sucede cuando matas a un 100 pies? Exacto, enrolla su propio cuerpo formando una espantosa espiral. Entonces, Yukie tiene una de sus alucinaciones y ve la cara de su esposo muerto en el 100 pies, que con una horrible expresión le dice que ella también debe convertirse en espiral. Aterrada, ella se niega gritándole. Entonces él le pregunta, ¿por qué odias tanto las espirales si todavía tienes espirales en tu cuerpo? Y mientras Yukie lo mira horrorizada, su esposo le repite varias veces, tengo tantas ganas de arrastrarme al interior de tu oído. Quiero enrollarme dentro de él y dormir ahí, muy profundo dentro de tus oídos. Después de esto, solamente se escucha a lo lejos el grito desesperado de Yukie. Al otro día, Shuichi y Kirie fueron a visitarla. Ellos le preguntan qué fue lo que pasó en la noche, ya que les comentaron que hizo un alboroto, pero ella no les responde y se le ve en la cara que está preocupada por algo. En eso, llega una enfermera para tomarle la temperatura. La madre de Shuichi le pregunta a la enfermera qué hay al interior del oído humano. Esto pone nerviosos a Shuichi y a Kirie, pero la enfermera se muestra confundida, por lo que Yukie le pregunta directamente si adentro del oído hay una espiral. Pero astutamente la enfermera le responde que no hay tal cosa al interior del oído. La madre de Shuichi no queda muy convencida con la respuesta que le dio la enfermera, por lo que decide ir a la oficina del director del hospital para ver el dibujo anatómico. Shuichi intenta detenerla diciéndole que lo que le dijo la enfermera es verdad y además debe estar en reposo para que sus pies se curen, pero ella no le hace caso y sigue su camino. Yukie llega al consultorio del director exigiéndole que le muestre el dibujo anatómico, pero por suerte él ya lo había quitado de la pared, según porque ya estaba muy viejo. Pero seguramente lo hizo porque vio el peligro que este podía representar para la madre de Shuichi. Ella le pregunta muy desesperada al director si dentro del oído hay alguna espiral, pero él, con una cara confusa, le responde que no. Sin embargo, ella aún no está convencida, por lo que se dirige a una estantería diciendo que en alguno de esos libros debe haber alguna imagen anatómica, y como está tan alterada, los tira todos al suelo. Agarra uno de los libros y comienza a buscar exhaustivamente alguna imagen para asegurarse, pero Shuichi la detiene diciéndole que eso es de mala educación y que el director ya le respondió su pregunta. Pero ella le comenta que su padre le dijo algo extraño anoche acerca de sus oídos, y Shuichi le responde que solo fue un sueño y que su padre ya está muerto. Ya un poco más tranquilos, Kirie lleva a Yukie a su habitación y Shuichi se queda platicando con el director. El director dice, qué bueno que quité el dibujo, a lo que Shuichi le agradece. El director continúa diciendo que lo mejor será que la revise un especialista de inmediato, pues si esto continúa no sabemos lo que pueda suceder. Horas más tarde vemos de nuevo a la madre de Shuichi en su cama y a una enfermera que le está poniendo su última infusión intravenosa, ya que al día siguiente será transferida al hospital psiquiátrico, así que le sugiere que descanse todo lo que pueda esa noche. La enfermera le desea buenas noches y se retira, dejando a Yukie sola en su habitación. Unos minutos más tarde, la madre de Shuichi se fija en la infusión y ve que se va formando un remolino dentro del recipiente. Este se va haciendo cada vez más y más rápido, lo que hace que comience a alterarse, pues ya sabe qué es lo que va a pasar. Luego de un rato, el remolino toma la cara de su esposo, que le dice, al interior de tus oídos hay una espiral, y repite esa frase muchas veces, haciendo que la madre de Shuichi ya no aguante más y derribe la infusión para después arrancarse la jeringa de su brazo. Al caer la infusión, el recipiente se rompe y encima del charco cae la manguera formando una espiral en el suelo, lo que hace que las cosas empeoren. Yukie sigue escuchando la voz que le dice que tiene una espiral dentro de sus oídos. Entonces, ella piensa que esa voz se ha metido a la espiral en sus oídos y tiene que removerla. Así que rápidamente empieza a buscar en los cajones algo con que detener esa voz. Luego de tanto buscar, encuentra unas tijeras.
lo que nos hace dudar sobre la seguridad de ese hospital. ¿Por qué dejarían unas tijeras en la habitación de una persona con una fobia tan peligrosa? Pero bueno, ella las observa con una desquiciada mirada mientras jadea. Luego apunta las tijeras en su oído, alza su brazo para introducirlas con fuerza y sin pensarlo 2 veces se clava las tijeras en su oído, terminando esa noche con un desgarrador grito que pudo escucharse por todo el hospital. Kirie nos cuenta que la madre de Shuichi continuó siendo torturada por las espirales hasta el día de su muerte, y nos muestran una imagen donde se le ve totalmente vendada. Yukie dice, muy alterada, que se está moviendo en círculos y que su cuerpo está envuelto en espirales. Nos explican que al perforarse los oídos no solo destruyó la cóclea, sino también las partes encargadas del equilibrio, por lo que ella tuvo violentos ataques de vértigo. Esto resulta ser algo muy irónico, pues ella sola provocó que su mente estuviera girando en una espiral infinita gracias a su falta de equilibrio. Y no solo eso, pues debido a las heridas que se causó aquella noche, tuvo que ser vendada, haciendo que todo su cuerpo fuera cubierto por una gran espiral de vendas. Por último, vemos una escena de la madre de Shuichi diciendo muy aterrada que no quiere convertirse en una espiral, pero sin poder hacer nada al respecto. En la escena final de esta historia nos muestran un cielo lleno de humo que forma una espiral. Este humo es el cuerpo de la madre de Shuichi que está cremándose, y nos comentan que ese día ocurrió lo mismo que el día que cremaron al padre de Shuichi. El humo fue descendiendo y se sumergió en el estanque Libélula. ¿Tendrá algo que ver ese estanque con la maldición de la espiral? Nunca nos explican la causa de la muerte de la madre de Shuichi, pero basándonos en la naturaleza aterradora de las historias de Junji Ito, podemos asegurarles que fue de una manera muy retorcida. Y aquí termina la segunda historia de este volumen. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Fue más inquietante que la primera? Y si les gustó, revienten el botón de likes y compártanlo con todos sus amigos, pues si este video recibe mucho apoyo, les traeremos más historias bizarras y perturbadoras de Junji Ito. Los queremos mucho. ¡Adiós!